Seguimos acá en Hora 23 Energía. Pero, ¿lo tenés a Trump en Twitter? Sí, claro. Sí. Bueno, es hoy bastante polémico. Armó un revuelo impresionante. Con un solo tuit disparó el precio del petróleo un 20%. Hasta ahora se venía manteniendo al margen de la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. Pero parece que decidió tomar cartas en el asunto, convocó una negociación que está tomando cauce y de a poco los precios se están estabilizando. ¿Sabes que hubo un solo dirigente político que yo escuché anticipar estos acontecimientos, que es el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, a quien tenemos en línea? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gracias por el llamado. No, gracias por atendernos hasta ahora. Bueno, hace un par de semanas parecía una utopía lo que se dio esta tarde, y el barril no paraba de caer, y vos hiciste énfasis en el aspecto geopolítico y militar de que el poderío de Arabia Saudita en respecto a los costos del crudo no iba a primar en relación al poderío militar ruso y estadounidense. Bueno, ¿qué análisis geopolítico haces de lo que acaba de suceder que confirma tu teoría? Mira, es muy simple, si uno lo entiende desde el interés nacional, que es lo que, como vos tenés que entender lo que está aconteciendo ahora en las relaciones vis a vis entre los países, terminada la globalización con la asunción de Trump allá en enero del 17. No es que ese día terminó la globalización. Uno cuando hace los análisis históricos siempre pone fechas. Obviamente cuando uno hace también los análisis históricos tiene que entender que estamos hablando de procesos, pero las fechas te permiten ordenar la cabeza y los análisis. Uno dice, bueno, ¿cuándo empezó este giro de la globalización y terminó la Guerra Fría? Con la caída del muro de Berlín, octubre del 89. Bueno, el proceso ya venía desde hacía quizás un lustro antes, pero ese día uno le pone la frutilla al postre. ¿Cuándo se termina esta globalización que había empezado en el 89? Uno puede decir, bueno, un ejemplo del fin de la globalización fue cuando la reunión en Mar del Plata, famosa, que vino Bush hijo y demás, y que no se pudo concretar el ALCA generalizado, digamos, para toda América, que era la extensión del NAFTA. Otro es lo que me tocó hacer a mí, la Administración del Comercio Exterior, allá por el 2012, pero eran hechos. Lo de Trump es el gran hecho, porque lo que hace que aquel país que estaba conduciendo el proceso de globalización en un marco conceptual económico denominado neoliberalismo, y donde Estados Unidos era un claro ganador, la clase dirigente norteamericana, creo que como un único antecedente mundial, decidió cambiar el mundo que lideraba. No hay antecedentes de eso, al menos que yo conozca. Ese mundo que estaba siendo conducido por Estados Unidos, dos espacios geopolíticos y económicos le estaban acortando las distancias, le habían penetrado en su zona de confort, que era Europa continental y China, y decidió cambiar. No porque había dejado de liderar, decidió cambiar porque no le servía más y le estaban acortando la distancia. Claro que antes que eso se había producido un hecho extraordinario, que era la puesta en valor del shale gas. En el 17 no, en el 10. Y en el 2010, ¿por qué se pone en valor el shale gas? Y porque allá por el 2003, Bush hijo había decidido de alguna manera modificar lo que era la inteligencia en términos energéticos, la inteligencia en términos de pensamiento, y dijo, bueno, a partir de ahora empezamos a explorar distintas líneas energéticas, entre eso una energía que Estados Unidos conocía desde 70 años atrás, pero que la tecnología no le había podido todavía poner en valor comercial. Esto es que los costos de venta fueran superiores a los costos de exploración y explotación. La tecnología lo permitió y ahí empezó el shale gas. 7 años después, shale gas, 7 años después eso se pone en valor. 10 años después, Estados Unidos se puede transformar en el primer exportador de energía. Bueno, esto es lo que ha pasado y esto cambió el mundo. Y desde ese vector energético, Estados Unidos cambia las condiciones globales, vuelve a poner en valor como una gran potencia, se puede poner en valor como una gran potencia energética, y convoca
a una nueva transformación industrial, porque el insumo más importante que tiene el mundo es el insumo energético. Y ahí le gana en competitividad a Europa continental y a China, que no tienen energía, y hace una alianza estratégica con el único que tiene energía que le sobra y al cual no puede desafiar a menos que ponga en peligro el mundo como tal. Y como el costo es más que el beneficio, decide no hacerlo. Y esa es la alianza entre Putin y Trump. Y desde esta lectura era obvio que el petróleo se tiene que ubicar, el barril de petróleo, entre 36 y 42 dólares, porque es el precio que necesita Putin. Y si no, todo lo que te conté es para Putin. Y Putin es el que va a generar todo lo que tiene que generar, porque si no, el fisco ruso colapsa. Bueno, desde esta lectura, que no tiene nada que ver con la globalización, no tiene nada que ver con China potencia, ni Alemania potencia, ni Francia potencia, sino los nuevos perdedores, viejos ganadores en el nuevo mundo, es que el petróleo tiene que alcanzar ese valor, más tarde, más temprano. Bueno, lo empezó a remontar, puede ser que después pase algún incidente, alguna situación, pero vos vas a tener el petróleo entre 37 y 42 dólares, más temprano que tarde. Ese precio también le sirve a Trump, porque muchos con esta crisis empezaron a decir que el shale de Estados Unidos se estaba por quedar afuera de competencia bajo estos valores. Mira, es lo mismo que pasa con el coronavirus. Si vos la pandemia la querés atacar solamente con los infectólogos, vas a tener unos costos tremendos. Si lo querés atacar únicamente con economistas, también. Si vos no entendés que Estados Unidos va a utilizar, pero no solo Estados Unidos, sino Rusia, principalmente Rusia, va a utilizar todo lo que tenga que utilizar en la defensa de su interés nacional, no estás entendiendo. Esto es un elemento donde interactúan varias disciplinas. Para el coronavirus la tenés que atacar desde la disciplina de la ciencia de la salud y la disciplina económica, si no el remedio va a ser más caro, más costoso que la enfermedad. Y el barril de petróleo lo tenés que entender desde ahí. Tenés que entender del interés nacional de Estados Unidos y Rusia, donde vas transitando hacia un nuevo Yalta. Esto lo digo ahora, no, lo vengo diciendo desde el 2016. Ahora, ¿qué nos sirve a nosotros? Porque a nosotros entender el juego de Rusia o el juego de Estados Unidos, está bien, es muy divertido si tomás las políticas entendiendo hacia el nuevo orden internacional y cómo te alinear. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Y alinearse con el único que se puede sentar en ese nuevo Yalta. En el viejo Yalta se sentaron dos. Se sentaron cuatro, pero hablaban dos, que eran Stalin y Roosevelt. Ahora en este Yalta, que es Putin y Trump, ¿a quién tenemos que prohijar que se siente? ¿El presidente chino? ¿Macron? ¿El portugués? El ejemplo portugués que alguna vez hablaba Massa y, bueno, alguno más también habló de tonterías. El único que se puede sentar ahí es el Papa. El único que se puede sentar en esa mesa por los pueblos que no tienen voz es el Papa. Y nosotros tenemos que incentivar la presencia del Papa ahí, por lo tanto no tenemos que tomar ninguna decisión que lastime el Papa. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Ninguna decisión que lastime al Papa. ¿Quién lastima al Papa? Y el viejo orden. ¿Quién es el viejo orden? Y lo expresan los neoliberales y lo expresan los socialdemócratas. ¿Quiénes son los socialdemócratas? Y Macron, Europa continental. ¿Quiénes son los viejos neoliberales? Y ese pensamiento retrógrado, por ejemplo, el del ministro de Economía de Bolsonaro. Todos esos lastiman al Papa. Solo eso no. Acá en la Argentina, por ejemplo, lo lastima Berbisky. Expresión clarísima de la socialdemocracia. Y a veces se quieren tomar decisiones en territorio argentino sobre un Papa argentino, que obviamente se lo cobran en el Vaticano, y esto hace que el Papa pierda poder para sentarse en esa mesa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los pueblos que no somos ni Estados Unidos ni Rusia? Y bueno, tenemos que ir detrás del único hombre que puede expresar nuestros intereses. Esta sería la posición geopolítica correcta del gobierno argentino como posición de Estado. Bueno, la estamos tomando y a veces sí, a veces no.
Y en esta discusión, ¿qué rol tiene el barril criollo, que es una política que se aplicó cuando vos te fuiste del gobierno de Cristina Fernández allá en el 2014? ¿Vos estás de acuerdo con volver a instalarlo? El tema es más o menos así. Cuando nosotros... yo te aclaro que la decisión que me pidió el presidente Kirchner, no Cristina, esto fue en el 2007, que tomáramos fue la instalación, pusimos en la Argentina, desde la Secretaría de Comercio, las retenciones al barril. Lo hicimos conjunta, ¿no?, con la Secretaría de Energía, las retenciones móviles al barril de petróleo. ¿Vos te acordabas? En ese momento llegó a costar, en el 2008 después llegó a 140, 145 dólares el barril. Y acá lo habíamos puesto en un valor, estaba menos de la mitad. Eso después con Macri perdió validez y está bien, no hay ningún inconveniente. Era simplemente, la fórmula era muy sencilla, precio internacional sobre precio local, ahí te daba el diferencial de la retención. Está bien, numerador sobre denominador, el numerador mayor que el denominador, la diferencia 1 y pico, el pico era el valor de la retención. Bueno, esto es lo que tenías que hacer. Esto después fue reemplazado por una tontería de alguien que fue muy dañino para la economía argentina, que es este chico que le decían el mago, que fue el presidente de YPF y que de mago no tenía nada. ¿Está bien? Este en realidad un talambana grande. Un muchacho que pasa de ser empleado petrolero, porque así viene, y de hecho es presidente de YPF, pero no deja de ser un empleado petrolero, y en 2 años, después de dejar la presidencia de YPF, se transforma en petrolero. Es como que vos ahora, periodista de la CNN, en un programa de radio a las 11 de la noche, CNN Radio, dentro de 4 años te compres toda la CNN. Yo digo, muchacho, por más que seas un extraordinario periodista, me parece que estás lejos de poder comprar toda la CNN, ¿no? Bueno, esto es lo que hizo Galucho. De empleado petrolero a petrolero. No conozco ningún caso como ese en 4 años. No creo que haya en el mundo antecedentes de ese tipo, ¿eh? En el mundo. Si no, vos que sos un programa de energía, me encantaría que mañana me diga, Moreno, está equivocado. Tenemos 20 casos como este y acá están. Si no conseguís 20, 10. Si no conseguís 10, 5. Y si conseguís 1, también me encantaría. En 4 años, ¿eh? Esto es porque arregló dentro del Club del Petróleo, con Aranguren y demás, cómo tenía que ser la cosa. ¿Cómo fue la cosa? Firmó un acuerdo ridículo, absolutamente imbécil, con la Chevron, donde nosotros a un gas que solamente tiene break-even, sí, en términos empresariales, si el barril está a $100 el barril, el tipo lo firma al 7,50 el millón de BTU. Es imposible. Empezó a destruir la competitividad del aparato productivo argentino. El gobierno de Macri no, empezó a dolarizar las tarifas Galucho. Y esto nos tenemos que hacer cargo. En un debate interno que obviamente lo perdí, donde quizá tendría que haber sido mucho más intenso mi debate con él. ¿Cómo continúa esto? Bueno, ahora continúa con la instalación de un barril criollo. ¿Cómo tiene que ser el precio de la energía en la Argentina? Y acá no hay ninguna alternativa. Nosotros no podemos ser tomadores de precios internacionales. Esto es una estupidez. La Argentina es un país con petróleo, pero no petrolero. Lo que nosotros tenemos que hacer es definir cuáles son los costos de exploración y explotación. Cuando vos definís los costos de exploración, es obvio que la energía fósil, el barril de petróleo que vos sacás mañana es más caro que el barril de petróleo que sacaste hoy, porque hoy sacás el petróleo más barato, en términos de profundidad, del pozo que tenés que hacer, de la tecnología aplicada o a dónde la vas a sacar. Cuando yo la hice, no la hice con el shale gas, porque en aquel momento cuando hice el costo en términos de tonelada equivalente de petróleo, del barril de petróleo en la Argentina, lo hice con datos de Pan American Energy, me lo dio Carlos Bulgeroni, que lamentablemente falleció, que yo te diría el único petrolero que tenía la Argentina de fuste. Lo hice con una exploración sobre el offshore, que es donde yo creo que está la oportunidad de negocio de la Argentina. Y me dio $35 el barril. A $35 el barril vos ponés el margen que quieras, tanto a los petroleros, a la destilación y a la comercialización. Ponés el margen que quieras sobre el capital total instalado en valores mundiales. Y vas a llegar a un barril
de 50 a 55 dólares, equivalente cuando vos ya llenás el tanque de nafta o de gasoil en la estación de servicio. Con lo cual, esos son los costos de la energía en la Argentina para que vos puedas desarrollar tu complejo industrial. Y aislás el precio de tu energía de lo que pasa en el mundo. Después viene toda esa estupidez de los petroleros de quién pone la plata para extraer el barril de petróleo. ¿Y quién la va a poner? Los costos de exploración tienen que ser a fondo perdido por parte del Estado, porque para los de exploración, no los de explotación, los de exploración. Y obviamente después los recuperás cuando concesionás la zona. Y esto es así. Ahora, hay una alianza entre los petroleros, los banqueros y algunos marxistas imbéciles que piensan que la plata está antes que los negocios. Y yo digo, miren, los negocios existían por lo menos 2000 años antes de que se inventara el dinero y cualquier medio de pago. Esto es una tontería. Esto es una tontería. Así de fácil tiene que ser la situación y la discusión. Yo te digo, con un barril de petróleo en la Argentina de 55 dólares contra 35 dólares, con esos 20 dólares, vos le das rentabilidad a todos los sectores, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto. Che, te hice un lío bárbaro, te quedaste sin... Ahora te quedaste sin auspiciante, ¿no? Pues también te metiste en un lío bárbaro, decís que a vos te falta la CNN, y bueno, en realidad lo que tenés que demostrarte con esta entrevista es que tenés pluralidad. Pero bueno, espero que mañana, en este momento te están puteando todo el Club del Petróleo. Pero fuera de eso, yo te agradezco mucho la entrevista y demuestra con esto que ustedes tienen, la verdad, encuentran y difunden todas las voces, así que lo felicito. Después si te quedaste sin patrocinante, viejo, aguantatela. Así es la vida. No, esperemos un abrazo y gracias. Cuando pase esta crisis del coronavirus, esperamos tenerte acá en el estudio. Un abrazo sí, grande. Como no, y muchas gracias. Gracias por la entrevista. Un abrazo.